Oye, siguiendo esta ruta hacia Remagen, de verdad uno se encuentra con cosas extrañas y eso. Hola, bienvenidos a una nueva caminata. Yo soy Melanie, detrás de cámara mi hermano Mario. Como dijimos la semana pasada, íbamos a recorrer el entorno de Felsennest. Y la verdad es que a unos pocos kilómetros de distancia nos vamos encontrando con este búnker explotado. Claro, al final encuentras búnkers escondidos en todos lados. Ahora, este búnker tiene una losa muchísimo más delgada que la que vimos en Felsennest, porque no es un Hauptquartier, no es un cuartel general, por eso eran más delgaditos tal vez, ¿o? Seguramente, acaba de ser, no veo exactamente porque hay tantos, quizás qué tipo de búnker habrá sido este. Me sorprende que en esta época del año prácticamente no puedas ver 30, 40 metros más allá dentro del bosque. ¿Por dónde vamos nosotros ahora? Partimos en Röttgen, Vosnack, Schmidt, pasamos por este castillo en el pueblo de Aix, Felsennest. Aquí está Felsennest y nosotros estamos recorriendo este entorno. Perfecto. Para ver qué cosas encontramos acá y después continuar hacia Remagen. Un par de decenas de kilómetros. Exactamente. Pero esta es la ruta que siguieron en el fondo los aliados. Así es. Oye, siguiendo esta ruta hacia Remagen, de verdad uno se encuentra con cosas extrañas y eso. Obviamente me tomé un minuto para averiguar qué lo que es. Es un radiotelescopio, Marito. Un radiotelescopio de los años 50. ¿Todavía está en funcionamiento? Sí. Ah, sí, todavía Sí. funciona. De hecho, sí. O sea, nosotros estamos como atravesando la mar a este terreno. Sí, como muchos otros, pero con mucho cuidado y con mucho respeto. Ya, sigamos entonces. Sí, sigamos. Está entretenido esto, sí. Acá esto es campo traviesa nomás. Sí. ¿Hay algún animal salvaje que nos pueda aparecer por acá? Ciervos. Ah, vestigios de la guerra, quiere decir que vamos por buen camino. Este es muy parecido al otro, por el espesor de las losas. Esto Claro. está dentro de lo que se le llamó la zona de seguridad de Felsennest, ¿cierto? Sí, exactamente. Acá estaban las instalaciones antiaéreas, los flak, que eran cañones, que en el fondo defendían el espacio aéreo, es decir, cañones que le disparaban a los aviones. Y esos venían instalados en este tipo de estructuras. Un alambre. ¿Qué es esto? Eso es de un juego que se hace que se llama el geocaching, donde la gente esconde eso. Hay una aplicación en los celulares. ¿Ya? Y la gente busca eso. Es como buscar tesoros escondidos. ¡Qué manera de caminar, Dios mío! Bueno, siguiendo con la ruta que estamos caminando, llegamos a Bad Münstereifel. Esto está como en el camino, así que teníamos que pasar a verlo. Este maravilloso pueblito medieval. Precisamente las tropas aliadas tienen que haber cruzado por este pueblo. Claramente, pero por la antigüedad de las casas de lo que vimos hace 2 años atrás, este fue uno de los pocos poblados que se salvó de los bombardeos. Sí, se salvó de todo. Fue bien tratado, se podría decir, en cierto modo. Bueno, y aquí seguimos hacia Remagen, todavía nos falta mucho. Aquí, en cierto modo, como que ya nos vamos acercando a Remagen. Estamos entre lo que era el Felsennest y Remagen. Otro búnker. Oye, pero este está completito, este no fue reventado. No. Es un búnker, ¿no? Ah, perfecto. No, esta es otra base antiaérea donde tenían instalados flaks. Oye, los cañones Flak, que las siglas vienen de Fliegerabwehrkanonen, son los que manejaban el OPIP. Sí, exactamente. ¿Y cómo funcionaba esto? Aquí estaban instalados, lo que pasa es que tenían sus patas en el fondo, el atril donde iban montados, ¿Sí? Por eso que se ven estos huecos, y estaban montados encima. En ese entonces, claro, no estaban estos árboles y todo eso, y tenían una visual a todo el campo abierto acá. Claro, porque estamos como bien arriba aquí. Sí. Ahora, si está esta base de flak acá, entonces claramente tiene que estar como el búnker de administración o de lo que sea por acá cerca también. Ah, wow. Sí, pues acá se puede entrar. A ver, vamos a sacar la linterna.
Qué claustrofóbico pasar mucho tiempo acá, sí. Sí. Ah, acá están. Los baños. Parece, ¿no? Sí, tiene pinta. Claro, estos son búnkeres hechos en ladrillo. No estaban pensados para resistir grandes bombas en el fondo. No, acá- Más bien para esconderse. Acá como que dormía la tropa. Estas son ventanas, literalmente. O sea, este era un habitáculo para la gente que tenía el armamento de arriba. Claro, esto acá era para vivir. Mientras tanto. Interesante, lo voy a marcar en el mapa. Sí. Vamos a hacer un descanso acá un rato. Ok, encontré una bala. ¿En serio? Supongo que es una bala. Claro que sí, pues. Es un calibre 50 milímetros. Son Browning de calibre 50 contra blindaje. Pueden haberlas tirado tanto aviones como los cañones laterales que tenían en el fondo los tanques. Según el color de la punta, tú las puedes identificar si acaso tenían explosivos adentro o si eran trazadoras. ¿Pero esto es peligroso? ¿Esto podría estallar todavía o no? Sí, principalmente las de punta roja, punta negra, tenían explosivos adentro. O sea, mejor la dejo aquí. ¿Seguimos con la ruta? Sí. Ahora, lo que más me ha llamado la atención en los pueblos que hemos visitado es que te has fijado que en la gran mayoría son pocas las casas antiguas que quedan. Se nota que los bombardeos fueron muy fuertes. Sí, especialmente en esta ruta, ¿eh? Sí. Aquí, ¿a cuánto estamos de nuestro destino Remagen? ¿Serán unos 8 kilómetros más? Sí, yo creo, deben ser entre 8 y 12 kilómetros. Entiendo que toda esta avanzada, desde esa parte hasta acá, debe haber sido bastante más liviana, igual que para los americanos, porque el ejército alemán ya iba como en retirada. Sí, por supuesto, a estas alturas ya estaban todos retrocediendo en el fondo, que el 90% ya cruzó en el fondo al otro lado del Rin. De los alemanes. Sí, de los alemanes. Perfecto. Porque como estaba la instrucción por parte de Hitler de destruir todos los puentes del Rin. Oye, llegamos a Remagen, ¿sabes que no lo puedo creer? Mira, esta es la vista que tuvieron las tropas cuando salieron de último bosque que tuvieron que atravesar. Claro, y aquí descubrieron los aliados en el fondo que el Ludendorfer Brücke estaba intacto, parado exactamente ahí al frente. Aquí terminamos el capítulo, porque el próximo capítulo, que es la historia de Remagen, no se la pierdan el próximo domingo. No se olviden de los likes si les gustó el video y sobre todo suscribirse al canal, porque eso va a ser, y pongan la campanita, porque ahí les avisamos y no se pierdan el próximo capítulo que va a estar muy bueno. ¡Nos vemos!